Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos extenderles una muy cordial bienvenida. Buenas tardes desde Europa y en el otro lado del mundo, unos muy buenos días. Estamos contentos de que estén con nosotros en nuestro primer webinar en español que estamos organizando con un tema interesante, las consecuencias físicas de pacientes COVID-19. La mayoría de ustedes pues me conocen, soy Marcos Miralles, soy uno de los gerentes de venta regionales de ENRAF Nonius y en el día de hoy pues tengo la tarea de traducir al conferenciante, que es mi compañero Hans Sein, que es fisioterapeuta y a la vez también uno de los gerentes de venta regionales en otros países. Antes de comenzar, quería darles una breve explicación, ya que vamos a tener 2 sesiones de preguntas y respuestas. Me gustaría mostrarle en la pantalla de qué manera ustedes pueden participar para que se active su micrófono y en dado caso puedan hacer sus preguntas. Entonces, durante la sesión de preguntas y respuestas van a poder pulsar su micrófono, que va a haber al lado de su nombre en la lista de participantes. Va a haber un micrófono y una cámara y en el momento en que usted presione su micrófono, este se convertirá en verde y tendrá una señal de interrogación. De esa manera nosotros podemos ver que usted quiere hacer una pregunta y entonces podemos darle la palabra y una vez que usted vea su micrófono azul en la pantalla, podrá activarlo para hacer su pregunta y entonces haremos todo lo posible para contestarle satisfactoriamente la pregunta que ustedes tengan. Tengan en cuenta que hay una traducción, por lo tanto, un poco de paciencia para que podamos transmitir en el idioma de su corazón la información que queremos tratar hoy. Así que, nuevamente, una muy cordial bienvenida y queremos dar la palabra de inmediato a mi compañero, a Hans Sein, quien va a tratar el tema mencionado, las consecuencias físicas de COVID-19. Hans, te damos la palabra. Okay. Good morning, ladies and gentlemen, and most welcome to this webinar. Today we will discuss the topic, the physical consequences for COVID-19 patients. En nombre de Hans, nuevamente una cordial bienvenida. Y como ya he mencionado, vamos a considerar el tema, las consecuencias físicas de pacientes COVID-19. Today's outline for this webinar will be the introduction, the physical consequences of COVID-19, the treatment timeline, also at the ICU, critical illnesses and ICU-acquired muscle weaknesses, and post-ICU corona complications. El programa está planeado de la siguiente manera. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a considerar las consecuencias físicas del COVID-19. Vamos a prestar bastante atención en lo que es el cronograma del tratamiento cuando un paciente está en la unidad de cuidados intensivos, la UCI, también las enfermedades críticas y la debilidad muscular que adquieren estos pacientes mientras están tratados en la UCI y también consideraremos complicaciones posteriores a la época corona o después de haber ingresado en la UCI. I think by now we all know that the current coronavirus is causing the disease COVID-19. Creemos que al tiempo de hoy ya todos conocemos lo que es el coronavirus, pero también que es el virus este que causa la enfermedad conocida como el COVID-19. Symptoms often resemble a cold at first and a severe pneumonia in an advanced phase, also together with a temperature raise. ¿Qué sabemos de los síntomas? Pues que a menudo comienzan como si fuera un resfriado al principio, pero se van desarrollando en una neumonía grave, en una fase avanzada e incluso también sufren altas fiebres. So a new lung disease has emerged on a global scale, which is referred to as corona obstructive lung disease, COLD, or COVID-associated lung disease, COLD. Entonces, de esa manera, pues se ha desarrollado, ha surgido en sí una nueva enfermedad pulmonar a escala mundial que es conocida como enfermedad pulmonar obstructiva del corona, en abreviatura COLD en inglés, o mejor conocido como la enfermedad pulmonar asociada a COVID, que en inglés está abreviado como COLD.
According to Dr. Heshuri Shi, he is a radiologist of the Science and Technology University of Wuhan in China. He saw far-reaching fibrosing of the lungs. Según un estudio realizado por el doctor Heshuri Shi, quien es un radiólogo en la Universidad de Ciencia y Tecnología en Wuhan, a través de su investigación con tomógrafos, ha podido observar el fibrosamiento en gran alcance de los pulmones. In this disease, there is no immediate necessity for airway clearance, but more an optimization of ventilation. Entonces, en esta faceta o en esta enfermedad, no necesariamente hay una necesidad inmediata de despejar las vías aéreas, pero lo que sí que se quiere alcanzar es la optimización de la ventilación. And with the fibrosing of the lungs, we see a permanent lung damage as a result of scar tissue. Entonces, ¿qué consecuencias vemos por esta fibración? Pues que causa un daño pulmonar permanente como resultado del tejido cicatricial que se crea en el pulmón. A shortness of breath even during minimal effort. Una consecuencia más es pues la falta de aliento incluso con un esfuerzo mínimo realizado. And in the critical phase, we see a serious decrease in muscle mass and muscle force. This has to do with the fact that people with COVID-19 are staying for a very extended time in the ICU. Y en la fase más crítica de estos pacientes, entonces vemos claramente una disminución grave de la masa y la fuerza muscular, y esto se debe a la larga estadía que estos pacientes tienen en la UCI, ya que estos pacientes con COVID-19 por promedio están ingresados en la unidad de cuidados intensivos por 23 días, mientras que normalmente la duración es 2 veces menor a este periodo. The average stay on the ICU for COVID-19 patients is 23 days, which is twice as long as the normal stay at the ICU. Como mencionado, entonces el promedio son 23 días de estadía, que son 2 veces más de lo normal. So when we started to build the COVID-19 platform, which you received by email on our website, we contacted the Dutch Physiotherapy Association. Pues entonces, una vez que como ENRAP News pensamos en crear esta plataforma para generar información sobre el COVID-19, tomamos contacto con la Asociación Holandesa de Fisioterapeutas y, como ya habrán recibido a través de sus correos, hemos realizado una página web con información concreta sobre este tema. And according to them, physical therapy for hospitalized patients was support on breathing, improving physical functioning, confidence in recovery, reducing the anxiety and reducing risks of complication. Entonces, según la Asociación Holandesa de Fisioterapeutas, pues crearon unos objetivos principales que hay que prestarle atención, y entre ellos pues está el apoyo en la respiración, mejora del funcionamiento físico, el que el paciente pues tenga confianza en su recuperación, que se reduzca esta ansiedad y reducir el riesgo de complicaciones. So we started to look at the treatment timeline, and this was designed by our marketing department together with product management, and we see that the COVID-19 treatment timeline exists of 3 phases. Entonces, lo que intentamos hacer es crear un cronograma de tratamiento que, gracias a la ayuda de nuestra gerencia de producto y nuestro departamento de marketing, se ha logrado, y lo que hemos querido enfocar es en las diferentes fases de tratamiento que hay durante esta enfermedad. Every phase has a different treatment strategy, but also a different time frame. Entonces, cada fase tiene una estrategia diferente de tratamiento, pero también una diferencia en la largura de ese tratamiento. Most of the time in the critical care phase, we see an admission of the ICU of 23 days, which is more than 3 weeks. Entonces, lo que vemos en la fase de los cuidados intensivos, digamos la fase crítica, lo que vemos es que los pacientes están por unas 3 semanas ingresados en los cuidados intensivos. Since these patients are kept in an artificial coma, the only thing that physical therapy can do is passive motion and to keep the range of motion flexible and the joints flexible.
Entonces, en este estado que están en la unión o en la unidad de cuidados intensivos, la mayoría pues están sedados, están en un coma artificial. Entonces, terapéuticamente lo que nos interesa hacer en esa fase es pues mantener la movilidad de las articulaciones y también el rango de movimiento. And one of the important things is neuromuscular electrical stimulation, which should start at the soonest. Y una de las facetas importantes en esta fase de tratamiento es poder incluir en el tratamiento pues la estimulación muscular a través de la electroterapia. In the early rehab phase, we see that patients are still hospitalized, and therefore they will also receive neuromuscular electrical stimulation together with the start of the low-intensity training. Cuando nos fijamos en la segunda fase de tratamiento, que es la rehabilitación temprana, pues vemos también que se incluye la estimulación muscular y se va incluyendo paso a paso pues el entrenamiento de baja intensidad. In the peripheral rehabilitation, we see also that there is neuromuscular electrical stimulation together with guided intensity training. Y en la última fase, la rehabilitación periférica, pues seguimos dando esta electroestimulación neuromuscular, pero también queremos incrementar el entrenamiento por medio de una intensidad guiada. Now, when we look at the treatment timeline, then we see that the three different phases are all requiring three different treatment strategies. Entonces, como podemos ver en este cronograma, vemos que cada fase de tratamiento pues requiere de una estrategia diferente. And when we look at the total timeline, then you see that patients will be in treatment for even more than a year. Entonces, si nos fijamos en la largura de tiempo en este cronograma, vemos que la largura de recuperación para estos pacientes pues es de mínimo un año. But for today's webinar, we will focus on the intensive care phase. Pero en el webinar de hoy pues nos enfocaremos en el periodo, en la fase de los cuidados intensivos. Now, in the ICU, development of complaints depends on the duration and the nature of immobilization. Entonces, en el periodo de que el paciente esté en la UCI, el desarrollo de quejas va a depender, en primer lugar, de la duración de la naturaleza de la inmovilización. Sedation and duration of ventilation. Y después, en segundo lugar, la sedación y tercero, la duración de la ventilación. All three are very important and also causing a lot of complications. Los tres son importantes, pero también causan muchos problemas o complicaciones. The duration of the immobilization will cause a massive tissue loss of the muscles. La duración de la inmovilización lo que va a causar pues es la disminución de una masa muscular. The sedation is also a very big problem because when people are under or in an artificial coma, once they wake up, they will be suffering from a tremendous delirium because of the anesthetics. Y la sedación pues causa la complicación de que después de despertarse de este coma artificial, los pacientes pues sufren de un delirio a causa de los anestésicos. And because of the ventilation, when the people get intubated, once they get extubated, then they will have a lot of problems with swallowing, so they cannot keep food or fluids in their mouth without almost suffocating. Y las complicaciones de un paciente que ha estado bajo ventilación mecánica es que ha sido entubado y una vez que se le quita la intubación va a tener problemas de trago, o sea, de disfagia. Entonces no será capaz de mantener el alimento y la bebida para poder tragarlo automáticamente. So because of these complications, we see some side effects like thrombosis, like embolism due to thrombosis and dysphagia, the swallowing disorders. Entonces, lo que vemos que esto causa efectos secundarios, como puede ser trombosis, que a la vez causa embolias, pero también disfagias. So these are only effects by sheer admission to the ICU. Entonces, estos son puramente efectos por haber estado ingresados en la UCI.
That means that these patients already suffer from COVID-19, and then besides, they will have the problems by the admission of the ICU. Entonces, eso quiere decir que estos pacientes ya sufren la enfermedad del COVID-19, pero aparte de eso, sufren las consecuencias de haber estado ingresados en la UCI. And these ICU complications are called the critical illnesses, or the ICU-acquired muscle weaknesses. Entonces, estas complicaciones son conocidas como las enfermedades críticas y debilidad muscular adquirida en la UCI. Muscle atrophy and loss of muscle mass develop rapidly during critical illnesses. ¿Qué efectos tiene cuando uno tiene una enfermedad crítica como la que se puede adquirir? Pues atrofia muscular y la pérdida de masa muscular que se desarrollan de una manera muy rápida. And even within hours of the patient being intubated and mechanically ventilated. Y esto ya ocurre incluso a las pocas horas de que un paciente sea intubado y ventilado mecánicamente. And when you know that they will stay for at least 23 days at the ICU, then you can imagine what kind of problems this will bring. Entonces, si consideramos el tiempo que están ingresados estos pacientes, unos 23 días, podemos imaginarnos las graves consecuencias que esto va a crear. So when we look at the ICU-acquired muscle weaknesses, the cause of the muscle weaknesses can be in the muscle and nerves, polyneuropathy for the nerves and the polymyopathy for the muscles. Entonces, lo que podemos ver, lo que forman las causas de la debilidad muscular, pues puede estar en trastornos musculares o de nervios, que si es a causa de los músculos lo conocemos como la polimiopatía, y en caso de los nervios, pues como polineuropatía. Often occur simultaneously and very difficult to differentiate. It's therefore that the professionals call this the intensive care unit acquired weaknesses. Entonces, mientras esto ocurre, es difícil de diferenciar de cuál se trata, porque muchas veces ocurren simultáneamente, y es por eso que lo conocen como la debilidad muscular que se adquiere en la UCI. So the main objectives are functional improvement in order to achieve easier transfer. Entonces, los objetivos principales es una mejora funcional para poder lograr una transferencia más fácil. Transfers from bed to chair to standing positions and in standing positions balancing. Entonces, una transferencia de un paciente que está en una cama a poder estar en una silla, pero también a posiciones de pie para que pueda trabajar en su equilibrio. And this has to be as functional as possible. That means also that you can transfer from bed to wheelchair to bathroom, etc. Y esto es con la intención de hacerlo lo más funcional posible, como por ejemplo transferir a un paciente a una silla de ruedas para poder desplazarse a un cuarto de baño. So improvement of the muscle function in general is a very important strategy. Entonces, una estrategia sumamente importante es poder mejorar la función muscular en general. Ahora entonces ha llegado la hora de si tienen ustedes alguna pregunta en estos momentos, pueden participar. Y van a ver entonces su micrófono. Si requieren hacer una pregunta, pueden presionar su micrófono y están habilitados para hacer su pregunta. Kelly Loaiza, desde Perú. Desapareció. Quizás otros tengan una pregunta. Enrique Zamora, desde Perú. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, te escuchamos. Mucho gusto, soy Enrique Zamora, de Perú. Encantado. Tenía una pregunta. Si vamos a utilizar la electroestimulación en la etapa de rehabilitación, desde un inicio, desde UCI hasta la etapa, ¿no?, ya de rehabilitación en casa,
¿tendría algún tipo de contraindicación el uso de la corriente en los pacientes que han tenido COVID? Porque de hecho ya la electroterapia tiene contraindicaciones. Quería saber si es que alguna de ellas se aplicaría en este caso. Voy a traducir la pregunta a mi compañero en inglés, aunque más tarde vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es la electroestimulación en esta fase, pero vamos a tratar de dar respuesta. Ok, perfecto, gracias. The question is, when we use electrostimulation in this early phase with this kind of patients, if there is any contraindication. Normally for electrostimulation, there is a couple of contraindications like skin damage or loss of sensory. But at this moment, I think in the ICU, it's very important that we do whatever it takes to prevent muscle loss. Okay. Lo entendió, pero voy a traducirlo. Entonces, las únicas contraindicaciones que pudieran ver son las típicas, las conocidas, que pudiera ser daño de la piel o perder algo de sentido, pero el punto crítico es de poder usarlo en una fase bien temprana. Can I say more? Yeah. I think upon treatment on the ICU, the physiotherapist should determine whether contraindications are applied. Exacto. Entonces, el fisioterapeuta que dé el tratamiento en esta unidad de cuidados intensivos es el más indicado para saber si pudiera tener contraindicación en ese paciente específicamente. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí, claro, gracias. Alejandro Córdoba, de Panamá, bienvenido. Bien. Ahora, te escuchamos. Ok, un saludo, Marcos, desde Ciudad de Paso. Mi consulta es la siguiente. El paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, que está conectado al ventilador mecánico y a la monitorización común del paciente, cuando ponemos un electroestimulador, ¿el equipo tiene alguna seguridad por algún cambio de voltaje? ¿O qué pasa con la conexión eléctrica entre el electroestimulador y los aparatos que ya tiene el paciente no conectados? No sé si habrá algún cambio, alguna precaución que haya que tener. Is there any precaution needed when you take in consideration that the patient is connected to a ventilation machine and monitoring if you use electrostimulation? This is a very good question, but I don't think so, because we know from our university hospitals that already with severe COPD patients, that they are also doing these treatments once they are admitted to the ICU. We have the scientific studies, so we didn't pick up any problems on the ICU for electrostimulation. La respuesta es entonces que, de hecho, nuestros hospitales universitarios están usando este método para pacientes que sufren de EPOC, que también están ingresados en la UCI, y no se ha podido constatar ningún efecto en este respecto. Okay. No pensamos que cause ninguna interferencia o molestias con los otros equipos. Okay. Sí, porque hay algunos equipos que sí causan alguna interferencia o puede alterarse algún signo del paciente, o el monitor puede verse afectado por la radiofrecuencia del equipo. Sí. Entonces era por un tema de precaución o seguridad. Ya, de acuerdo. Gracias, Alejandro. Thanks. So he says that there are some equipments that causes some interferences. That's true, but it's not applicable. Daniel Milman, desde Uruguay, bienvenido. Daniel, si no logramos conectarnos, quizás puedas escribir tu pregunta en el chat. Ahora sí. Ok. Buen día. Buen día. Ahora sí, perdón. No, creo que es más que nada una reflexión más que una pregunta. Fisioterapia entrando a un
a una unidad de terapia intensiva cuando los pacientes están extremadamente conectados a equipos, hay siempre como una reacción adversa, agregar otro equipo más que pueda generar algún tipo de interferencia, incluso manipulación de pacientes. Por eso digo, es más que una reflexión, más que una pregunta. No sé si en otros países sucede algo similar, digo, ¿no? En cuanto a la atención a pacientes por parte de un fisioterapeuta en la propia unidad de terapia intensiva. Es solo eso. It's more than a question, a reflection about the doubt of having a physiotherapist doing treatment in the ICU while it's connected for other reasons. Yeah, that's a very good remark. The problem is what we see in Holland is that people are going into the ICU fully protected because they make the choice to treat the patients for whatever they can do. We see an extreme extended time at the ICU, and therefore physiotherapy in Holland will do whatever it takes to prevent that enormous muscle loss, just to get in the better second and third phase and to win some time instead of building it up from the start. So it's a choice. Entonces esa reflexión es muy apropiada, o sea, no es la primera vez que se hace esa reflexión. Aquí pasó lo mismo en un inicio, pero al ver el incremento tan grande de pacientes, aquí hemos tenido en Holanda unos 1.400 pacientes en cuidados intensivos, se vio la gran necesidad de que el fisioterapeuta ya en temprano estado hiciera su trabajo para evitar complicaciones posteriores. Entonces, también es una cuestión de aceptación de que esto no es cualquier cosa, que es algo mayor de lo normal. Entonces, aquí en Holanda, creo que es peor que en Sudamérica, con todo respeto, y incluso aquí en Holanda han visto la necesidad de que los terapeutas ya entren en acción en cuidados intensivos. Entonces, se ha creado una necesidad grande. Gracias. Gracias a ti, Daniel. Okay, so we spoke about these critical illnesses where we see that all the difficult things happen as soon as you get admitted to the ICU. Entonces, hemos considerado hasta ahora entonces las enfermedades críticas que ocurren en un momento que uno es ingresado en la UCI. I think it's fair to say that when you will perform the neuromuscular electrical stimulation and start as early as possible during the acute phase of ICU admittance, literally from day one. Entonces, vemos la importancia de que se tome acción, incluso desde el primer día que un paciente es ingresado en la UCI para darle tratamiento. Stimulation will prevent massive muscle tissue loss. Entonces, la estimulación, en este caso eléctrico neuromuscular, lo que va a ayudar es a evitar la pérdida masiva del tejido muscular. And there are already so many electrotherapy machines in the world, also from Rafnonius, and I think it's just with these machines we can do very simple electrical neurostimulation. Entonces, hay tantos equipos por todo el mundo, incluso equipos nuestros de Rafnonius de electroterapia, que es muy fácil que ya los tengan en su posesión en sus países. Entonces es importante que los usen, que siempre se aseguren que tengan la corriente TENS para poder hacer este tipo de tratamiento. For optimal stimulation, we do, however, deploy the Endomed 484 specifically for the ICU. Para un tratamiento óptimo hemos desplegado un equipo que hemos introducido hace poco, el Endomed 484, específicamente también para poder darle uso en la unidad de cuidados intensivos. We can offer pre-programmed user protocols. Podemos ofrecer protocolos de usuario ya preprogramados. We can perform the treatment on the precise and desired location
on both extremities and muscles and at the same time. Y lo que nos permite hacer es realizar el tratamiento en la ubicación precisa y deseada, tanto en las extremidades como músculos, y lo podemos hacer de una manera simultánea. It's battery operated, which means that you can put it in a sealed bag, just letting the electrodes out. Before you go on the ICU, you can disinfect the plastic bag and then go into the ICU once you are protected. Es un equipo que funciona con batería, lo que lo hace portátil, y una de las cosas que se pudiera hacer para introducirlo en la unidad de cuidados intensivos es meter el equipo en una bolsa sellada plástica, teniendo los electrodos por fuera. Uno puede desinfectar esta bolsa sin ningún problema y de esa manera pues hace más fácil introducirlo en la unidad de cuidados intensivos. When we follow the research that was done in Holland, then a total of 8 disposable N-trode electrodes are placed on the target muscles. Entonces, si nos seguimos a las pautas que se han utilizado en la investigación hecha aquí en Holanda, lo que se hace es colocar 8 electrodos desechables en los músculos a tratar. 2 pairs of electrodes on the quadriceps femoris muscles and 2 pairs on the calf muscles, the gastrocnemic muscles. 2 pares de estos electrodos se colocan en el músculo cuádriceps femoral y otros 2 pares en los músculos de la pantorrilla. Then for the protocol explanation, we have a symmetrical biphasic square pulse with a pulse duration of 400 microseconds. Entonces, explicando el protocolo en lo que se refiere a la corriente, pues buscamos un pulso simétrico bifásico cuadrado con una duración de pulso de 400 microsegundos. With a ramp up of 1 second, a hold time of 6 seconds, and a ramp down of 1 second, and then a pause time of 8 seconds. Lo que queremos lograr es entonces una rampa subida de 1 segundo, manteniéndola por 6 segundos, nuevamente una rampa de bajada de 1 segundo y un descanso de 8 segundos. Prior to this protocol, we start a continuous warm-up of 3 minutes at 5 Hertz stimulation. Antes de iniciar este protocolo, lo que queremos hacer es un calentamiento continuo por una duración de 3 minutos a 5 Hz. The intensity is individual tolerance, which makes each session lasting 18 minutes. Y la intensidad pues dependerá de la tolerancia individual. Lo que queremos mantener una duración de sesión de 18 minutos. When people are kept in an artificial coma, then the intensity should go to visual contractions. Entonces, cuando los pacientes están mantenidos en un coma artificial, tendremos que fijarnos visiblemente en las contracciones en el paciente. The study dictated 2 frequencies, 75 Hz for the quadriceps femoris muscles and 15 Hz for the calf muscles. El estudio realizado pues nos ha dado 2 frecuencias para usar, 75 Hz para los músculos del cuádriceps y 15 Hz para los de la pantorrilla. And this lies in the fact that the quadriceps femoris are more phasic muscles and the calf muscles are more tonic muscles, postural muscles. Those dictate different frequencies. Y las diferencias de estas frecuencias pues tiene que ver con la masa muscular. Los cuádriceps son músculos más físicos, mientras que los de la pantorrilla pues son más tónicos. Y entonces la sugerencia del estudio ha dado que sería bueno hacer estas sesiones pues 2 a 3 veces por día. And this should be done obviously with passive mobilization techniques as well for the people who are in a coma. Y esto obviamente sería bueno combinarlo con movimientos pasivos para estos pacientes que están en coma. We do not know any scientific data on COVID-19, but we see from the COPD patients that this will make the next 2 phases easier. No tenemos ningún estudio científico realizado con pacientes de COVID-19 y los resultados, pero el estudio se enfocó en pacientes que sufren de EPOC y los resultados con esos pacientes ha dado a entender que con el tiempo, al dar este tipo de tratamiento, es para su beneficio y su recuperación más temprana.
For the two next phases, we will conduct a next webinar because we cannot do everything at once, then it will take too long. But I think that we will see that more training will be involved in these phases, which can be done with the N-cardio machines and the N-dynamic machines. Entonces, en las siguientes dos fases vamos a ver un tratamiento con más actividad. Esto obviamente lo vamos a considerar en siguientes webinars porque es demasiada información para tratar en uno, pero vamos a ver la importancia de ir introduciendo más actividad de ejercicio que perfectamente se puede combinar con nuestros equipos de N-dynamic y N-cardio. Whether you work with the strength or the cardio machines, you can do testing, you can do indications, you can also make trend reports, which means that we can test them from week to week, do the treatments and show a trend report and show improvement or not improvement, but at least we know. Entonces, lo que permite el uso de nuestros equipos en Dynamic y en Cardio con nuestro programa de software N-Train es dar una monitorización individual del paciente para ver su evaluación de semana en semana y ver entonces en qué facetas se puede enfocar más en la recuperación. Okay. I think this is, we have one more slide, sorry guys. The summary of this webinar. El resumen entonces de este webinar que hemos mantenido hoy. I think the most important thing in the summary is that we keep focusing on the phases of COVID-19. Pensamos que es importante de seguir concentrándonos en cada fase de esta enfermedad de COVID-19. When we look at the total timeline, then we see that patients will be in rehab, whether it's at home or in the hospital, for more than a year. Entonces, si vemos el cronograma de tratamiento, podemos ya ir calculando que estos pacientes van a necesitar una recuperación, bien sea en el hospital o en casa, por lo menos un año. These patients are suffering from a tremendous amount of complications due to COVID-19 and the critical illnesses. Entonces, estos pacientes sufren las consecuencias enormes de haber sufrido la enfermedad COVID-19, pero también las enfermedades críticas que han tenido que aterrir o recibir durante la estadía en los cuidados intensivos. And we therefore believe that an enormous flood of patients will now go into rehab, and this will not be over in a month. This will take a long time. Entonces estamos convencidos de que habrá una multitud de pacientes que van a entrar en la fase de rehabilitación y de hecho va a tomar mucho trabajo y mucho tiempo para brindarles esta recuperación que necesitan. And we should not forget that most likely these patients will not even recover fully. Y no debemos olvidar que lamentablemente estos pacientes pues no van a poder recuperarse completamente al estado antes de sufrir esta enfermedad. So then I think it's very good to see this COVID-19 treatment timeline and work accordingly. Entonces, pensamos que es importante, por lo tanto, mantener este cronograma de tratamiento y trabajar acorde a él para poder dar en cada fase la estrategia necesaria y adecuada para este paciente. Dear ladies and gentlemen, it was a tremendous pleasure to communicate with you. I wish you all the best and stay safe and stay fit, and I hope to see you at the next webinar. Entonces, queridos presentes, ha sido un placer poder transmitir esta información. Obviamente no es una cura a la enfermedad, nuestra intención es dar pautas que puedan ayudar a que la recuperación sea más fácil y esperamos que estas ideas pues también las puedan usar en sus países, compartirlo también con sus especialistas que conocen. Y ahora queremos pues agregar una nueva sesión de preguntas y respuestas. Aquellos que quieran hacer sus preguntas, pues nuevamente les invitamos a hacerlo. De momento vamos a contestar una pregunta. No. No vamos. Ok. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Aquellos que tengan alguna pregunta, ahora es el momento de hacerlas. Vamos a Juan Morán, en Honduras.
Buenos días. Buenos días, Juan. Saluda Juan desde Honduras. Bienvenido. Mi pregunta es, en la fase temprana de rehabilitación, sabemos que la enfermedad es nueva. ¿Hay alguna base de datos o en caso de que el cliente quiera tener ejemplos de casos puntuales en el cual se está utilizando en la fase temprana de rehabilitación? Porque sabemos que todavía no podemos decir a largo plazo porque la enfermedad es relativamente nueva, ¿no? Entonces esa es mi consulta. No sé si queda un poco clara. So if there is already some indication of results with these patients by giving early treatment, because this is still early stage of illness that is unknown. That is true. That is totally correct. It's therefore that these treatments are diverted from the COPD patients, because we can see that COPD patients has the most similarity of COVID-19 patients. Entonces, la información que ahora tenemos, obviamente, como bien dijiste, la enfermedad es bastante temprana y no se tienen todos los datos, pero lo que hasta ahora se ha podido investigar es que los síntomas son muy similares a los pacientes que sufren ERBO. Entonces, se ha visto el beneficio de dar este tratamiento a estos pacientes, y como también son enfermedades pulmonares, pues los estudios hasta ahora realizados, pues hay muchas similitudes y se piensa que sí debe tener su efecto beneficioso. Ok, muchas gracias. A ti, gracias por tu pregunta. Was dat niet klaar? Ik zag je al zitten. Ernesto, Uruguay. Hola, primero que nada, muchas gracias por toda la información. Y tengo dos preguntas, una desde el punto de vista más del funcionamiento del equipo, ¿verdad? Habían hablado de colocar el equipo en una bolsa sellada. La parte de la ventilación o el control de temperatura interno de los equipos se podría ver afectado por esta acción. Esa sería la primera cuestión. Ok, vamos pregunta por pregunta. Bien, perfecto. ¿Te parece bien? Entonces, los equipos a los que te refieres a los equipos de electroestimulación o a los ya existentes en cuidados intensivos? De electroestimulación. Okay. Just the question is, when using the electrotherapy equipment in the ICU, if there is any effect on the temperature when measuring the patient when using the electrotherapy equipment? I don't think so, because the sheer electrical stimulation will not cause any temperature raise, nothing. So I cannot imagine that it will affect any of the machines. But we can for sure consult our R&D and get back to this question. But I don't think so. Mi compañero piensa que no, porque normalmente la electroestimulación pues no tiene efecto en lo que es la temperatura del paciente, ni en el efecto. La pregunta va dirigida a el equipo dentro de la bolsa plástica para cuidar. Normalmente el equipo mismo no transmite calor. Entonces no tendría que tener ningún efecto de transmitir calor hacia afuera. Se podría recalentar el equipo por estar dentro de la bolsa plástica, no con respecto a que pueda afectar al paciente. The question is if the equipment itself, when it's in a sealed bag, if that will create heat. Absolutamente no. Perfecto. Y la segunda cuestión, me llamaba un poco la atención la frecuencia utilizada de 15 Hz en el tríceps sural. Si eso buscaba por lo que veo, no busca una respuesta tetánica del músculo, una contracción tetánica. No sé si utilizan los mismos términos. ¿Pudieras especificar lo de tetánica? Porque no una contracción uniforme del músculo, sino que fascicularía en cada contracción, digamos. So he wants to know the frequency used for the calf muscles. What's the intention to use a low
frequency as that, as 15. it doesn't give The tetanic contraction. Yeah, tetanic contraction. Yeah, you're right. However, this was done in the study. On the other hand, the calf muscles are very tonic muscles, very postural muscles. So, in that sense, a low frequency is required. And in our knowledge, we use 10 to 30 hertz of frequency. Okay. Sorry. De kuitspier, die is een tonische spier. Die is dus echt voor de postuurspier. En de fysiologie omtrent, zeg maar, spierstimulatie is dat je bij dat soort spieren een lage frequentie gebruikt. Voy a intentar de explicarlo un poquito. Los músculos de la pantorrilla son músculos tónicos. Y entonces el motivo justamente es por eso que se usa una frecuencia tan baja, que normalmente oscila entre 10 y 30 Hz. No sé si eso contesta a tu pregunta. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ti por la pregunta. Alexander, desde Colombia. Buenas, Alexander. Un gusto para nosotros desde Colombia saludarlos. Mi pregunta puntual va más hacia la estrategia de ventas. Ustedes, para esta circunstancia que está viviendo el mundo, ¿qué estrategia nos recomiendan y qué equipos nos recomiendan para suplir esa estrategia? ¿Equipos portátiles pequeños, grandes? ¿Y cuál es la estrategia mejor que se podría utilizar? ¿Hacer charlas como estas? Bueno, ¿qué han pensado, Marco? Saludos desde Colombia para todos ustedes. Saludos. Mira, estrategia de venta tratando este tema es bien complicado. Nuestro motivo de hacer esto no es solamente motivo comercial, sino pensamos en la buena causa. Entonces, estos son pautas que queremos dar. Incluso hemos dicho que muchos de los equipos ya existen en sus países. Entonces, como se ha indicado, lo idóneo para poder dar este tipo de tratamientos en esa fase temprana, pues son todos los equipos que tengan corriente TENS. Y si son portátil, mucho mejor. Entonces, pensamos en los TENSmeds, se pueden usar también, los hay de 4 canales, electroestimulación de 2 canales, de 4 canales es posible. Solamente hemos indicado un equipo que pensamos que es ideal porque son 4 canales y se pueden tratar pues 2 tipos de músculos diferentes simultáneamente. Entonces, la estrategia es esa, más bien el pensar con los profesionales, más bien que intentar de meterles un equipo por un embudo. Nuestra intención es pensar con los profesionales y que sea para beneficio de los pacientes. Esa es la estrategia. Gracias. Sí, de nada. Don Esteban Vargas desde Costa Rica. Don Marcos Miralles. Buenas, Marcos, buenos días. Una pregunta, ¿aún no hay protocolos generales de qué hacer con estos pacientes? Yo sé que cada caso es específico, pero no hay un protocolo general de qué proceso llevar. Protocolos escritos, como tú bien dices, depende de cada paciente. Hasta ahora lo que se ha visto son los síntomas de estos pacientes y lo que sufren. Entonces, las indicaciones que estamos dando en esta plataforma es justamente relacionado a los síntomas de estos pacientes y lo que están sufriendo, incluso después de superar esta enfermedad terrible. Entonces, la única indicación es lo que estamos dando a entender y que también pueden visualizar más tarde cuando se termine esta sesión. Van a ser redireccionados a nuestra página web especializada con el tema, donde también tratamos esta pregunta que en sí estás haciendo ahorita. Perfecto, perfecto. Gracias, Marcos. Gracias a ti, Esteban. Pues, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí.
agradeciéndoles muchísimo por vuestro interés de estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos que la intención de este webinar pues haya sido de familiarizarles un poquito más. Obviamente aquí pues hemos estado en una faceta antes que ustedes con esta enfermedad. Aquí los primeros casos ya se dieron a finales de febrero. Por lo tanto, hemos tenido ya pacientes que han estado, como hemos dicho, ese tiempo ingresados en la UCI con las consecuencias que hemos considerado. Y pues ahorita mismo aquí en Holanda la rehabilitación está muy ocupada con estos pacientes y pues posiblemente en sus países dentro de muy poco, si no es ya el caso, pues sucederá lo mismo. Así que esperamos que hayan tenido provecho con esta información y les esperamos en el siguiente webinar. Obviamente pueden seguir contactándome si les surgen preguntas en los siguientes días y con mucho gusto les daremos respuesta. Entonces, hasta aquí lo dejamos, deseándoles que se mantengan sanos, salvos y que podamos mantenernos en contacto y que todos juntos pues podamos seguir luchando contra esta enfermedad y sus consecuencias. Saludo a todos. Bye bye, thank you.